Entre los relatos más impresionantes de las Escrituras destaca la historia de un ángel que, bajo el mandato divino, derrotó por sí solo a 185,000 soldados en un solo día. ¿Alguna vez te has preguntado si historias como esta, de un único ángel venciendo a 185,000 soldados, pueden ser reales? Hay quienes dudan, pero hoy exploraremos los hechos detrás de uno de los eventos más intrigantes de las Escrituras. Prepárate para descubrir cómo la fe, la valentía y el poder divino transformaron el destino de una nación. Y más importante, ¿qué puede enseñarnos esta historia sobre los desafíos que enfrentamos hoy? Esta narrativa, cargada de simbolismo y profundas lecciones, nos transporta a uno de los periodos más tumultuosos y desafiantes de la historia de Judá. Prepárate para sumergirte en los detalles de esta extraordinaria demostración del poder de Dios, que cambió el destino de una nación. Pero, ¿sabemos realmente lo que ocurrió esa noche? ¿Qué llevó a una intervención divina tan dramática? En este video descubrirás no solo los hechos históricos y bíblicos, sino también los significados más profundos que esta historia conlleva. Prepárate para emocionarte e inspirarte como nunca antes. Antes de comenzar, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y quedarte hasta el final para conocer esta historia que inspira fe y perseverancia. El reinado de Ezequías, un líder reformista y devoto. La narrativa tiene lugar en el contexto del reinado de Ezequías, soberano del reino de Judá. Hijo de Acaz, Ezequías asumió el trono a los 25 años, gobernando durante cerca de 29 años, según se registra en la Biblia. Su reinado no fue solo político, sino también un hito espiritual, ya que destacó por su firmeza al restaurar la alianza con Dios y por su valentía al combatir la idolatría. Imagina el desafío de liderar a un pueblo dividido, enfrentando presiones externas e internas, mientras lucha por reavivar la fe en tiempos de tanta oscuridad espiritual. Ezequías no solo gobernaba, llevaba sobre sus hombros el peso del futuro de una nación y la responsabilidad de acercarla de nuevo al Creador. Al inicio de su gobierno, Ezequías emprendió profundas reformas religiosas. Ordenó la purificación del templo, que había sido profanado por prácticas idólatras. Sacerdotes y levitas fueron convocados para retirar ídolos y restaurar la santidad del lugar sagrado. La celebración de la Pascua se retomó con grandeza, simbolizando la renovación de la fe del pueblo en Dios. Estos esfuerzos marcaron un renacimiento espiritual en Judá, recordando a todos el pacto sagrado entre Dios e Israel. La serpiente de bronce, un objeto que dejó de representar fe. En este contexto de renovación, Ezequías también enfrentó un antiguo símbolo que había sido mal interpretado con el paso de los siglos: la serpiente de bronce. Originalmente creada por Moisés bajo la guía divina en el desierto, esta serpiente tenía un propósito único y específico: curar a los israelitas mordidos por serpientes venenosas. Quien la mirara con fe sería sanado, según se registra en el libro de Números. Con el tiempo, sin embargo, la serpiente de bronce comenzó a ser adorada como un ídolo, recibiendo ofrendas e incienso. El objeto, que debía ser un símbolo de la sanación divina, se convirtió en foco de idolatría. Ante esto, Ezequías actuó con determinación, destruyó la serpiente, llamada Neustán, enfatizando que la verdadera fe debe estar en Dios y no en objetos o imágenes. Este acto demostró no solo su compromiso con la pureza espiritual, sino también su valentía al enfrentarse a prácticas profundamente arraigadas que alejaban al pueblo de la verdadera adoración. ¿Cuántas veces en nuestra propia vida ponemos nuestra fe en cosas pasajeras, olvidando el verdadero propósito?
La decisión de Ezequías de destruir la serpiente de bronce no fue solo simbólica, fue un acto de reorientación, una invitación para que todos volvieran su corazón hacia lo que realmente importa. El conflicto con Asiria, una amenaza aplastante. Mientras restauraba la fe en Judá, Ezequías enfrentó un desafío político y militar gigantesco, la amenaza del imperio asirio, liderado por Sennacherib. Asiria, en esa época, era una superpotencia, conocida por su ejército organizado, disciplinado y cruel. Bajo el mando de Sennacherib, los asirios habían conquistado varias naciones a su alrededor y ahora fijaban su atención en Judá. Inicialmente, Ezequías intentó evitar el enfrentamiento mediante la diplomacia. Envió riquezas del templo como tributo a Sennacherib, con la esperanza de asegurar la paz. Sin embargo, incluso después de recibir oro y plata, el rey asirio decidió avanzar, sitiando Jerusalén y poniendo al reino en una situación desesperada. Imagina la tensión en las calles de Jerusalén. Madres abrazando a sus hijos, soldados mirando los muros de la ciudad, preguntándose si podrían resistir, y un rey solo, orando en busca de orientación. Fue un momento en que el destino de toda una nación parecía pender de un hilo. Sennacherib envió mensajeros para intimidar a Ezequías y al pueblo de Jerusalén, burlándose de su fe en Dios y proclamando que ninguna otra nación había sido salvada de los asirios. Ante la creciente presión y la imposibilidad de escapar del sitio, Ezequías tomó una decisión crucial. La fe de Ezequías, una oración que cambió todo. Angustiado, Ezequías recibió una carta de Sennacherib con amenazas directas contra Judá y blasfemias contra Dios. El rey entonces hizo algo notable. Fue al templo, extendió la carta frente al altar y clamó a Dios por ayuda. Su oración fue un acto de entrega absoluta, reconociendo que solo el Señor tenía el poder para salvar Jerusalén de aquella situación. Este momento de fe es central en la narrativa. ¿Y si fueras tú en esa situación, rodeado por un ejército implacable, sin una salida visible, dónde encontrarías fuerzas para continuar? Ezequías nos enseña que en los momentos más oscuros, la luz de la fe puede brillar más fuerte que cualquier obstáculo. No solo confió en Dios, sino que demostró a todos que la verdadera fortaleza de una nación radica en su fe y obediencia al Creador. Su actitud inspiró al profeta Isaías, quien declaró un mensaje divino. Dios protegería Jerusalén y derrotaría al ejército enemigo. La intervención divina, el ángel de la muerte. Esa misma noche, el Señor envió un ángel al campamento de los asirios. ¿Cómo sería presenciar una intervención tan poderosa? El silencio de la madrugada, interrumpido por algo invisible y devastador. Un acto que no solo salvó a Judá, sino que también resonó como un recordatorio eterno del poder de Dios. En un acto de poder inimaginable, el ángel exterminó a 185,000 soldados, dejando al ejército de Sennacherib en completo colapso. A la mañana siguiente, al ver la magnitud de la devastación, el rey asirio huyó de regreso a Nínive, humillado e incapaz de continuar con su campaña. Este evento sobrenatural no fue solo una victoria militar, sino también una poderosa reafirmación de la soberanía de Dios. Demostró que, incluso frente a las fuerzas más temibles del mundo, nada puede resistir la voluntad divina cuando su pueblo clama con fe. Ezequías y la intervención divina, la historia del rey que confió en el Señor en tiempos de peligro, la historia de Ezequías, rey de Judá, y la milagrosa derrota de 185,000 soldados asirios, es uno de los relatos más inspiradores de la Biblia. Combina valentía, fe inquebrantable y la intervención divina para transformar un momento de desesperación en una victoria extraordinaria. Hoy exploraremos este episodio en profundidad,
destacando cada detalle para que comprendas las lecciones eternas de esta narrativa. El rasgar de las vestiduras, un gesto de duelo y desesperación. Cuando recibió las noticias sobre las amenazas del poderoso ejército asirio liderado por Senaquerib, Ezequías respondió con un acto profundo de angustia. Rasgó sus vestiduras. Este gesto, común en la cultura judía y otras antiguas, simbolizaba luto, pesar y arrepentimiento. En medio del dolor, Ezequías mostró su humanidad y su dependencia de algo más grande que él mismo. Este momento de desesperación llevó al rey a buscar al profeta Isaías, un hombre conocido por su cercanía con Dios. Enviando mensajeros, Ezequías pidió consejo y oraciones para enfrentar la amenaza aparentemente invencible. Fue entonces cuando Isaías recibió un mensaje divino. La profecía de Isaías, confianza y promesas de protección. Isaías transmitió a Ezequías palabras de esperanza y confianza provenientes directamente de Dios. Garantizó que el Señor había escuchado las blasfemias proferidas por Senaquerib y sus siervos contra el Dios de Israel. El profeta aseguró al rey que el ejército asirio no destruiría Jerusalén y que Senaquerib regresaría por el mismo camino por el que vino sin conquistar la ciudad. Estas palabras no solo tranquilizaron a Ezequías, sino que también reforzaron su fe. Isaías le recordó las promesas hechas por Dios a la descendencia de David, garantizando la continuidad del reino de Judá. Para probar la veracidad de la profecía, Isaías anunció una señal milagrosa. La sombra en el reloj de Acaz retrocedería 10 grados. El fenómeno registrado en la Biblia ocurrió, reafirmando la autoridad y el poder divino. La oración de Ezequías. Fe y súplica. Ezequías no solo creyó en la profecía, sino que también puso su confianza en Dios a través de la oración. Llevó la carta amenazadora de Senaquerib al templo, la abrió ante el Señor y clamó por protección. Sus palabras fueron una súplica sincera para que Dios demostrara su poder ante las naciones, mostrando que Él era el único y verdadero Dios. Este acto de fe nos enseña que en momentos de dificultad, la oración fervorosa y la entrega a Dios pueden traer respuestas extraordinarias. La confianza de Ezequías en el Señor marcó la diferencia entre la derrota y la victoria. La respuesta divina, el ángel del Señor. Esa noche, Dios respondió a la oración de Ezequías de manera sobrenatural. Un ángel fue enviado al campamento asirio y de forma misteriosa y devastadora destruyó a 185,000 soldados. El poder y la rapidez de la acción divina son descritos de manera sencilla pero impactante. Cuando se levantaron por la mañana, eran todos cadáveres. 2 Reyes 19:35. Este evento no solo garantizó la protección de Jerusalén, sino que también humilló al ejército asirio, considerado invencible. Senaquerib, al ver su ejército destruido, huyó de regreso a Asiria, poniendo fin a su campaña contra Judá. Las consecuencias para Senaquerib. Aunque Senaquerib sobrevivió a la derrota, su reputación quedó profundamente afectada. Continuó gobernando Asiria, pero enfrentó desafíos internos significativos. Años después, en el año 681 a.C., fue asesinado por su propio hijo, Asaradón, durante una disputa por el poder. La caída de Senaquerib nos enseña que ninguna fuerza humana, por poderosa que sea, puede resistir indefinidamente a la justicia divina. Su arrogancia y desprecio por la fe lo llevaron a un final trágico, mientras que la historia de Ezequías continúa inspirando a generaciones. Este desenlace trágico sirve como recordatorio de que la arrogancia y la confianza excesiva en la fuerza humana pueden conducir a la caída. Ezequías, un líder transformador. Tras la victoria milagrosa, Ezequías continuó liderando Judá con dedicación a Dios. Fortaleció las defensas de Jerusalén,
amplió la infraestructura de la ciudad y construyó el famoso muro de Siloé. Sin embargo, enfrentó desafíos personales, incluida una grave enfermedad que casi lo llevó a la muerte. Una vez más, Ezequías oró al Señor y recibió una respuesta. Dios lo sanó y prolongó su vida por 15 años más, como se registra en el libro de Isaías capítulo 38. Ezequías falleció tras un reinado de 29 años, dejando un legado de fe, reforma y liderazgo. Su hijo, Manasés, asumió el trono, pero siguió un camino diferente, introduciendo la idolatría en Judá. Lecciones para nosotros hoy. La historia de Ezequías y la derrota del ejército asirio nos enseña lecciones atemporales sobre fe, humildad y confianza en el poder de Dios. La fuerza de la oración. Al igual que Ezequías, podemos llevar nuestras preocupaciones a Dios, confiando en que Él escucha nuestras súplicas. La importancia de la fe. Incluso en situaciones aparentemente imposibles, la fe puede mover montañas y traer liberación. La soberanía de Dios. Ninguna fuerza humana, por más poderosa que parezca, puede prevalecer contra el plan divino. La humildad ante Dios. Ezequías reconoció su dependencia del Señor, mostrando que la verdadera fortaleza proviene de la obediencia y la entrega. Esta historia nos inspira a confiar en Dios, incluso frente a las mayores adversidades. Demuestra que Él es un Dios que actúa, protege y transforma las circunstancias en favor de su pueblo. Y ahora te pregunto, ¿cuál es el mayor desafío que enfrentas hoy? Recuerda que la misma fuerza divina que actuó aquella noche en Jerusalén puede estar a tu lado. Solo debes confiar. Mira los videos recomendados y sigue explorando historias que fortalecen tu fe e inspiran tu camino. La historia del ángel que derrotó a 185,000 soldados en una sola noche no solo es una demostración del poder de Dios, sino también un recordatorio de cuánto puede transformar la fe, incluso las situaciones más desesperadas. Así como Ezequías confió en el Señor en medio de una amenaza abrumadora, se nos invita a buscar fuerzas en Dios para enfrentar los desafíos de nuestra vida. Que esta narrativa fortalezca tu fe y te inspire a actuar con valentía y determinación, sabiendo que el mismo Dios que intervino aquella noche está presente en nuestras vidas hoy. Si este video te impactó, no olvides darle me gusta, comentar y compartir. Ahora YouTube te recomienda 2 videos especialmente seleccionados para ti. Haz clic en uno de ellos y sigue explorando historias fascinantes e inspiradoras como esta. Gracias por mirar y hasta el próximo video.